Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos Piensa y hazte rico. A menudo se piensa que la riqueza es el resultado directo del trabajo duro, del azar o del talento excepcional. Sin embargo, Napoleon Hill nos propone una mirada distinta, una que se abre como una grieta luminosa en medio de las explicaciones convencionales. La riqueza, en su esencia más pura, nace en la mente. No es una consecuencia del mundo exterior, sino de una estructura interna de pensamiento, creencia, deseo y decisión. Esa es la piedra angular sobre la cual se construye Piensa y hazte rico. Hill no plantea esta idea desde la especulación, sino como el resultado de una investigación que abarcó más de 2 décadas, en las que entrevistó a las mentes más influyentes y acaudaladas de su tiempo. Industriales, inventores, filántropos y empresarios que no solo acumularon grandes fortunas, sino que también desarrollaron una forma única de pensar y de actuar. Lo que encontró fue que, más allá de sus diferencias personales, todos compartían una actitud mental específica que precedía cualquier logro visible. Esa actitud no era algo misterioso ni inaccesible. Se trataba de una combinación de deseo ardiente, fe, claridad de propósito y persistencia. No era una fórmula mágica, sino un sistema de principios que, si se interiorizan y aplican con convicción, pueden transformar profundamente la vida de cualquier persona, sin importar su origen, educación o recursos. Desde las primeras páginas, Hill hace una promesa implícita al lector. Si estás dispuesto a examinar tu forma de pensar, a cuestionar tus hábitos mentales y a comprometerte con una visión poderosa de ti mismo, entonces puedes crear la riqueza que deseas, no solo en términos económicos, sino en cualquier área de tu vida. Pero también deja claro que este camino exige más que buenas intenciones. Requiere disciplina mental, decisión firme y la voluntad de actuar incluso cuando las condiciones no parezcan favorables. El título del libro puede hacer pensar que se trata de una guía sobre cómo ganar dinero, pero eso sería una lectura superficial. En realidad, Hill está enseñando cómo tomar control consciente de la mente, cómo alinear pensamiento, emoción y acción hacia un objetivo definido, y cómo utilizar la imaginación como instrumento para moldear la realidad. Es un libro sobre el poder creativo del pensamiento enfocado, sobre cómo las ideas, cuando se combinan con fe y propósito, se convierten en cosas tangibles. Este enfoque no niega la realidad externa. No dice que se puede lograr todo con solo desearlo. Más bien, Hill nos advierte que el mundo es un reflejo de nuestras convicciones más profundas. Si esas convicciones están plagadas de miedo, duda o pasividad, entonces no importa cuánto trabajemos, siempre nos encontraremos con obstáculos. Pero si cultivamos un estado mental dominado por la certeza, el entusiasmo y la persistencia, entonces las puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse. Así, este libro se convierte en una especie de manual de entrenamiento mental, en una cartografía de la mente del triunfador. No desde la teoría, sino desde la experiencia real de quienes han materializado sueños que parecían imposibles. Hill no idealiza el éxito. Lo descompone, lo analiza, lo hace accesible. Y en este proceso, también nos enfrenta con nosotros mismos. Porque no se puede pensar y hacerse rico si uno no está dispuesto a observar y transformar sus pensamientos más arraigados. Por eso, el viaje que propone este libro no es hacia afuera, sino hacia adentro. Es un viaje de autoconocimiento, de decisión y de poder interior. Quien abre estas páginas con el deseo genuino de crecer no encontrará fórmulas rápidas, pero sí encontrará una fuerza silenciosa que lo acompañará a lo largo del camino. La certeza de que todo cambio verdadero empieza en la mente. Y que si esa mente se convierte en un terreno fértil, entonces todo lo que se imagine con suficiente intensidad puede convertirse en una realidad tangible. Cuando se observa a una persona que ha alcanzado el éxito, es común suponer que su triunfo fue producto de circunstancias favorables, de oportunidades bien aprovechadas o de un golpe de suerte. Pero Napoleon Hill desmantela esa idea con precisión.
Para él, el verdadero origen de toda riqueza empieza en un punto invisible. Un deseo ardiente, definido, innegociable. No un capricho, ni una fantasía pasajera, sino un anhelo que consume la mente y dirige la voluntad. Este tipo de deseo no es una emoción suave. Es una fuerza imparable. Una decisión interior que se vuelve más fuerte con cada obstáculo, que no admite el tal vez ni el algún día. Geo lo llama el deseo transmutado en obsesión y considera que es el primer gran acto creador de toda conquista personal. Si ese deseo no está bien definido y sostenido por una voluntad firme, entonces el resto de los principios que el libro expone carecen de fuerza real. Geo presenta una fórmula clara para darle forma a ese deseo. Cuantificar exactamente cuánto se quiere, determinar qué se está dispuesto a dar a cambio, establecer una fecha límite y crear un plan definido para lograrlo. No basta con decir quiero ser rico o quiero una vida mejor. El deseo verdadero necesita tomar cuerpo en una meta concreta, medible, con plazos y con una estrategia. Porque una mente sin dirección se dispersa, pero una mente enfocada se vuelve magnética. Lo más notable de este enfoque es que devuelve el poder a quien lo practica. En lugar de esperar que las condiciones cambien, el individuo se convierte en el arquitecto activo de su destino. Al visualizar con claridad lo que se desea, al escribirlo, al leerlo 2 veces al día con convicción emocional, se comienza a grabar en la mente subconsciente un nuevo patrón de pensamiento. Y ese patrón, con el tiempo, se transforma en acción, en persistencia, en oportunidades creadas por uno mismo. La autosugestión, en este contexto, no es una simple repetición de frases vacías. Es un método sistemático para reeducar la mente, para reemplazar las creencias limitantes por convicciones fortalecedoras. Él afirma que todo lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr. Pero esa creencia no surge de forma espontánea. Se cultiva día a día, con intención, emoción y disciplina. Aquí es donde entra en juego un principio psicológico poderoso. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado con emoción. Si repetimos pensamientos de carencia, miedo o duda, el subconsciente lo acepta como verdad y comienza a sabotear nuestras acciones. Pero si repetimos con intensidad ideas de éxito, abundancia y propósito, el subconsciente se alinea con esa imagen y nos empuja a actuar en consecuencia. Este cambio de mentalidad no es inmediato. Es un proceso. Pero es un proceso profundamente liberador. Porque muchas personas viven atrapadas en un círculo de pensamientos negativos heredados del entorno, de experiencias pasadas o de fracasos no resueltos. Que nos invita a romper ese ciclo, no negando la realidad, sino creando una nueva visión que sea más fuerte que las limitaciones del presente. Y esa visión, alimentada por el deseo ardiente, se convierte en el motor que atraviesa cualquier adversidad. El deseo no elimina los obstáculos, pero los convierte en peldaños. Hace que el no puedo se transforme en como puedo, y que la caída no sea un final, sino un ajuste de rumbo. En este capítulo, Geo también introduce una idea que será recurrente en el resto del libro. El compromiso total con la meta. No hay plan B. No hay veremos qué pasa. Solo hay una dirección, una intención y una determinación que no se rinde. Es este nivel de decisión lo que separa al soñador del realizador. El que duda, se detiene. El que desea sin compromiso, se distrae. Pero el que decide avanzar, sin importar cuántas veces caiga, termina transformando el deseo en una realidad palpable. Así, el deseo deja de ser un simple impulso emocional y se convierte en el primer ladrillo de un edificio interior. Un edificio que se alza desde la mente, atraviesa el corazón y se manifiesta en acciones firmes, persistentes y alineadas. Y una vez que ese edificio comienza a tomar forma, la vida misma empieza a organizarse en torno a esa intención. No como magia, sino como consecuencia natural de una mente decidida. Una vez que el deseo ha sido concebido con claridad, no basta con querer intensamente.
Para que ese deseo se convierta en una realidad concreta, necesita una aliada poderosa: la fe. No una fe religiosa ni mística, sino una fe entendida como la convicción íntima de que lo que se desea es posible y alcanzable, aun cuando no existan evidencias externas que lo confirmen. Napoleón Hill presenta la fe como una herramienta mental deliberada, no como un estado emocional accidental. Y nos enseña que esta fuerza puede ser creada, alimentada y dirigida conscientemente. A través del uso repetido de la autosugestión, el pensamiento positivo, la imaginación y la disciplina emocional, la fe puede instalarse en lo más profundo del subconsciente, convirtiéndose en una energía que da forma al destino. En este sentido, la fe no es pasiva. Es acción mental y emocional. Es el combustible que permite que el deseo se mantenga vivo incluso en medio de la duda, el miedo o la adversidad. Hill afirma, sin ambigüedades, que la fe es el estado mental que transforma la vibración del pensamiento en su equivalente físico. En otras palabras, cuando se tiene fe verdadera en la meta, no solo se visualiza. Se empieza a actuar como si ya fuera una certeza. Pero, ¿cómo se cultiva esa fe, especialmente cuando lo que se desea parece distante o improbable? Hill propone un método claro: la autosugestión consciente. Consiste en repetir diariamente afirmaciones positivas sobre lo que se quiere lograr, acompañadas de emoción, imaginación y compromiso. No se trata de engañarse, sino de reentrenar al subconsciente para que acepte una nueva imagen de uno mismo. Porque lo que el subconsciente acepta como verdadero, se vuelve directriz de comportamiento. Si una persona repite internamente que no es capaz, que no merece éxito o que la vida está en su contra, entonces su mente se alineará con esa creencia y buscará confirmarla. Pero si, en cambio, instala pensamientos de capacidad, abundancia y propósito, su subconsciente empezará a organizar sus emociones, actitudes y percepciones para acercarse a esa visión. Que no oculta que este proceso requiere esfuerzo. El pensamiento negativo es automático para muchas personas porque ha sido cultivado durante años. Reemplazarlo exige disciplina. Pero también es posible. Porque la mente, como un jardín, florece con lo que se le planta y se le riega. Y el pensamiento positivo, sostenido y repetido, se convierte en convicción. Esa convicción es fe. Más allá de la práctica diaria de afirmaciones, que os sugiere otros caminos para fortalecerla. La visualización detallada de la meta como ya lograda, la emoción sincera que acompaña a la imagen deseada y la acción congruente, aunque sea pequeña, que refuerce día a día el camino trazado. La fe no es solo creencia. Es coherencia interna entre lo que se piensa, se siente y se hace. Este enfoque también implica una transformación en la identidad. Una persona que piensa con fe no es simplemente alguien optimista. Es alguien que ha elegido una visión de sí mismo más grande que sus circunstancias actuales. Alguien que, al mirar su reflejo interno, no ve sus errores pasados ni sus limitaciones presentes, sino su capacidad futura, ya en marcha. Y aquí yo toca un punto crucial. La fe no solo sirve para alcanzar metas materiales. También transforma el carácter. Fortalece la voluntad, refuerza la resiliencia, elimina la timidez paralizante y destruye las creencias heredadas que limitan el potencial. Una mente llena de fe es una mente libre. Libre del juicio de los demás, del miedo al fracaso, de la dependencia del reconocimiento externo. En este proceso, la relación con el error también cambia. Quien actúa con fe sabe que los fracasos no son señales de que debe rendirse, sino mensajes de reajuste, lecciones encubiertas, pasos necesarios. La fe no niega las caídas, pero las interpreta desde la convicción de que el objetivo se alcanzará, aunque el camino no sea lineal. Así, cada tropiezo no debilita. Afina. Además, Hill advierte que la fe puede volverse un arma de doble filo. Si se cree con intensidad en algo negativo, que el subconsciente actuará con la misma eficacia para materializarlo.
Por eso insiste tanto en vigilar los pensamientos, las palabras, las compañías y las influencias externas, porque todo lo que se repite y se carga emocionalmente entra en el subconsciente como una orden. Por lo tanto, desarrollar fe en uno mismo es un acto de responsabilidad. No es algo que se tiene o no se tiene por naturaleza. Es algo que se cultiva con atención y con amor propio. Significa alimentar todos los días una visión interna más elevada. Significa construir un yo futuro tan fuerte y tan vívido que empiece a manifestarse en el presente a través de acciones audaces. Al final de este recorrido, la fe aparece no como un recurso reservado a unos pocos iluminados, sino como una herramienta al alcance de todos aquellos que decidan pensar con determinación, hablar con propósito y actuar con confianza. Porque cuando el deseo se une con la fe, la mente humana se convierte en un campo fértil para cualquier tipo de riqueza. Después de sembrar el deseo en el terreno fértil de la fe, el siguiente paso es crucial: transformar esa energía mental en movimiento. Napoleón Hill insiste en que el pensamiento, por poderoso que sea, no genera resultados sin acción. Y no cualquier acción. Ha de ser una acción clara, concreta, sostenida y respaldada por un plan definido. Porque el éxito no responde al entusiasmo efímero, sino a la capacidad de convertir la idea en ejecución y la inspiración en estrategia. En esta etapa, Tao nos presenta la noción de planificación organizada como el puente entre el mundo interior de los sueños y el mundo tangible de los resultados. Es aquí donde muchos tropiezan. Tienen el deseo, creen en su objetivo, pero actúan sin dirección o esperan que las condiciones sean perfectas para comenzar. La enseñanza de Hill es clara. Empieza donde estás, con lo que tienes, y mejora en el camino. El plan no tiene que ser perfecto desde el inicio. Lo que importa es que exista una estructura que permita avanzar. Porque la acción organizada, incluso si requiere ajustes, genera impulso. Ese impulso, una vez activado, alimenta la confianza, y la confianza alimenta nuevas acciones. Se crea así un ciclo virtuoso en el que la voluntad se fortalece con cada paso dado, que aún no considera el fracaso como un obstáculo definitivo, sino como parte natural del proceso. De hecho, afirma que la mayoría de los fracasos no ocurren por falta de capacidad, sino por falta de persistencia y de planes bien pensados. Por eso, recomienda revisar el plan cuando sea necesario, adaptarse, aprender, corregir. Pero nunca detenerse. La acción persistente, sostenida por la fe, termina por abrir caminos donde antes solo había incertidumbre. Una de las claves que destaca Hill es la necesidad de tomar decisiones rápidas y firmes. Las personas exitosas no postergan eternamente. No esperan la aprobación del entorno ni la garantía de que todo saldrá bien. Evalúan, sopesan y deciden. Porque saben que la indecisión es una forma de auto-boicot, una señal de miedo disfrazado de prudencia. Y donde reina el miedo, desaparece el movimiento. Este principio se conecta con la idea del control emocional. Hill advierte que muchos se paralizan no por falta de ideas, sino por exceso de dudas. El miedo al que dirán, a equivocarse, a perder. Pero cada una de estas emociones es superada cuando se actúa con un propósito firme. La mente humana, dice Hill, es incapaz de sostener a la vez un pensamiento de fe y uno de temor. Al decidir actuar, estamos eligiendo a qué emoción dar poder. Y actuar, en el sentido que propone el libro, no es solo moverse físicamente. Es pensar estratégicamente, revisar resultados, ajustarse a los cambios, mantener una ética de trabajo enfocada y elevar constantemente los estándares personales. La acción verdadera no se mide por el volumen de tareas, sino por la claridad del rumbo. Por eso, Hill subraya que cada paso dado debe estar alineado con el propósito mayor, con la meta trazada desde el inicio del camino. Para fortalecer esta acción planificada, Hill introduce también la figura del grupo de apoyo o grupo Mastermind. Una alianza estratégica entre personas que comparten principios, ética, visión o competencias complementarias.
Este grupo no solo sirve como red de apoyo emocional, sino como fuente de ideas, retroalimentación y motivación. La energía de una mente puede ser poderosa, pero la sinergia de varias mentes comprometidas multiplica la efectividad de cualquier plan. Este punto es particularmente relevante porque muchas personas intentan alcanzar grandes metas en aislamiento. Y si bien la autosuficiencia es valiosa, Geo nos recuerda que el éxito sostenido rara vez es solitario. Los grandes logros nacen en colaboración, en intercambio, en comunidad. El mastermind no es una dependencia, sino una alianza consciente entre individuos que se desafían y se elevan mutuamente. La acción, entonces, no es un acto puntual, sino un estilo de vida. Es elegir todos los días avanzar, aun cuando el progreso sea lento. Es sostener el ritmo incluso cuando no haya aplausos. Es adaptar el plan, fortalecer el propósito y seguir adelante incluso en medio de la niebla. Y lo más revelador es que, a medida que se actúa con decisión, se despiertan capacidades dormidas. La mente se vuelve más ágil, la intuición más clara, las oportunidades más visibles. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque el individuo cambia, y con él, su forma de interactuar con la realidad. Geo lo resume con sencillez. El pensamiento no tiene valor si no se convierte en acción. El conocimiento sin ejecución es como una semilla sin tierra. Es la acción la que materializa el deseo, y la planificación organizada es la guía que le da forma y dirección a ese esfuerzo. Así, pensar y hacerse rico se convierte en un proceso de pensar con claridad, planificar con realismo, decidir con firmeza y actuar con disciplina. En este punto, que el lector ya no es un espectador de ideas, sino un constructor de posibilidades. Ha aprendido a cultivar el deseo, a fortalecer la fe, y ahora comprende que la acción consciente es el canal a través del cual la riqueza, en cualquiera de sus formas, comienza a manifestarse. A esta altura del camino, Napoleon Hill nos ha conducido desde la semilla del deseo hasta la acción consciente. Pero ahora nos adentra en una dimensión aún más profunda. La necesidad de dominar la propia mente como condición ineludible para la realización personal y material. Porque si el pensamiento es el origen de la riqueza, entonces aprender a pensar con poder, claridad y enfoque es el arte central del éxito. Aquí se despliega uno de los conceptos más sutiles y transformadores del libro. La mente subconsciente como puente entre el mundo interno y el externo. Que le explica que todo pensamiento sostenido con emoción, fe y repetición llega al subconsciente, donde actúa como una orden. No como una petición abstracta, sino como una programación literal que influye en nuestras decisiones, percepciones, reacciones y oportunidades. En este punto, la mente deja de ser una herramienta pasiva. Se convierte en un campo de energía activa, en una plataforma creativa donde se almacena el material con el que construimos nuestra realidad. Por eso, cuidar lo que pensamos es cuidar lo que somos y lo que llegaremos a ser. Hill insiste: tú eres la suma de tus pensamientos dominantes. Si estos están dirigidos hacia la duda, la carencia, el miedo o la queja, esa será la atmósfera emocional y vibracional que el subconsciente interpretará como normal y, por tanto, perpetuará. Pero si se cultivan pensamientos de posibilidad, éxito, propósito y contribución, la mente se convierte en un campo fértil que comienza a trabajar en favor del logro. El subconsciente no razona. No discrimina entre lo que deseamos y lo que tememos. Simplemente acepta lo que se le alimenta con suficiente intensidad emocional. Por eso, la mente debe ser entrenada como un músculo. Y ese entrenamiento no ocurre por azar, sino a través de la repetición consciente de afirmaciones, visualizaciones, lecturas edificantes, compañía inspiradora y, sobre todo, vigilancia interna. Aquí cobra fuerza un principio fundamental. El pensamiento no es neutro. Todo pensamiento genera una emoción, y toda emoción genera una vibración que se traduce en actitud, lenguaje corporal, energía y resultados. Quien domina sus pensamientos
comienza a moldear sus resultados con mayor precisión. No como un acto de magia, sino como una expresión coherente de causa y efecto interior, que aún también nos introduce en otro nivel de poder mental. La imaginación, no como simple fantasía, sino como el laboratorio donde se ensayan las futuras realidades. La imaginación creativa es la facultad de ver lo que aún no existe, de unir ideas, de diseñar estrategias, de crear visiones que movilizan. Y es precisamente en esa zona donde nacen las ideas millonarias, las soluciones revolucionarias, los proyectos que transforman vidas. El pensamiento imaginativo, cuando se combina con deseo, fe y acción, se convierte en una de las fuerzas más poderosas del universo humano. Quien puede ver más allá de lo visible, quien se atreve a visualizar lo que otros no ven, tiene en sus manos una ventaja estratégica que ningún recurso externo puede igualar. Pero todo esto requiere disciplina. Porque la mente, si no es guiada, tiende al desorden, al miedo, a la dispersión. La televisión, las redes sociales, la opinión pública, los traumas pasados y las voces del entorno pueden llenarla de pensamientos prestados, ajenos, limitantes. Por eso, Hell enseña que el dominio de la mente es también un acto de protección. Proteger nuestro espacio interno como si fuera un templo, como si allí se jugara lo más sagrado, porque así es. Otra herramienta clave en este dominio es el autoservicio emocional. Saber invocar emociones que eleven la vibración interna. Gratitud, entusiasmo, seguridad, alegría. Estas emociones actúan como combustible para el pensamiento elevado. Hill afirma que cuando el pensamiento va acompañado de emoción intensa, la programación del subconsciente se acelera. Por eso, no basta con repetir palabras. Hay que sentirlas, vivirlas, impregnarlas de vida. Este capítulo es también una invitación a asumir la total responsabilidad sobre lo que habita nuestra mente. Ya no hay espacio para culpar a las circunstancias, a la suerte o al pasado. Hill nos sitúa frente al espejo y nos dice: tú eres el arquitecto de tu destino. Y la herramienta principal es tu pensamiento. Comprender esto es dar un salto de conciencia. Es entender que lo que pensamos no es solo una reacción ante el mundo, sino una decisión que crea mundo. Y que cada pensamiento cultivado es una semilla. Puede florecer o marchitar, puede elevarnos o encadenarnos. La elección siempre está en nuestras manos. Así, el dominio de la mente no es una técnica más. Es el núcleo espiritual y práctico del éxito. Es el arte de limpiar el pensamiento, de elegir las creencias que nos sirven, de soltar lo que ya no nos representa. Es el acto constante de volver a uno mismo con intención, para desde ahí proyectar un futuro nuevo, congruente y lleno de propósito. Al llegar aquí, el lector ya ha comprendido que el éxito exterior no es más que la manifestación del orden interior, que no hay riqueza sostenible sin un pensamiento sostenido, y que la mente humana, cuando se vuelve aliada en vez de enemiga, puede llevarnos a lugares que jamás imaginamos. Después de recorrer las raíces del deseo, la fuerza de la fe, la claridad del pensamiento, el valor de la acción y el dominio de la mente, llega el momento de mirar el horizonte con otros ojos. Ya no como quien busca simplemente alcanzar un objetivo externo, sino como quien ha entendido que la riqueza verdadera es una expresión externa de un proceso interno bien cultivado. Napoleon Hill no escribió este libro para enseñar a ganar dinero de forma rápida. Lo escribió para transformar la forma en que las personas piensan, sienten y se relacionan con su propia posibilidad de crear. Porque si hay algo que queda claro al cerrar estas páginas, es que el éxito no es un accidente. Es una consecuencia inevitable de una mente alineada, enfocada y en movimiento. La riqueza, en este sentido, ya no se define solamente por lo material. Hill nos muestra que la persona rica es aquella que ha aprendido a vivir con propósito, a pensar con claridad, a actuar con valentía y a superar los límites de su entorno y de su pasado. Es alguien que, aun en medio de la incertidumbre, mantiene su visión intacta. Alguien que ha hecho de su pensamiento una fuerza generadora,
y de su fe una brújula para tomar decisiones incluso cuando el camino no es visible. Este desenlace es más que un cierre. Es una integración. Cada principio del libro forma parte de un sistema que se retroalimenta. El deseo no se sostiene sin fe. La fe no crece sin acción. La acción no es eficaz sin un pensamiento organizado. Y todo eso pierde fuerza si no se está dispuesto a dominar los propios pensamientos con responsabilidad, con intención y con visión. Aquí él introduce su mensaje más poderoso. Todo logro externo es precedido por una transformación interna. No hay atajos. No hay secretos esotéricos. Hay principios eternos que, cuando se aplican con constancia, paciencia y dirección, dan frutos que superan incluso las expectativas iniciales. Pero también hay algo más. Hay un llamado. Un recordatorio de que la verdadera riqueza tiene sentido solo si se pone al servicio del crecimiento, de la contribución y del legado. No se trata de acumular por acumular. Se trata de convertirse en alguien que, al haber conquistado su mundo interior, puede impactar el mundo exterior de forma consciente, ética y generosa. Este libro no termina, entonces, con un punto final. Termina con una puerta abierta. Una puerta que invita al lector a asumir el rol de creador, no desde la fantasía, sino desde la práctica diaria del pensamiento dirigido, del esfuerzo consciente y del aprendizaje constante. Hill nos recuerda que cada ser humano tiene dentro de sí los recursos necesarios para crear una vida rica, plena y significativa. Y si hay un mensaje que resuena por encima de todos, es este. Piensa y hazte rico no es solo una frase poderosa. Es una instrucción clara. Es una responsabilidad. Es un camino. Porque pensar es el primer acto de creación. Y cuando ese pensamiento se combina con decisión, con fe, con acción y con propósito, entonces la riqueza, en todas sus formas, deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un destino elegido. Así se cierra esta travesía. No con promesas, sino con certezas nacidas de la experiencia. Y con la comprensión de que quien domina su mente puede transformar su vida. Quien transforma su vida, transforma el mundo que habita. Porque en última instancia, hacerse rico no es solo un logro económico. Es el reflejo inevitable de haber aprendido el arte más importante de todos. El de pensar con poder, sentir con propósito y actuar con sentido. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.